Saludos y bienvenidos un día más al Día a Día. Hoy me encuentro aquí, ya sabéis por qué, porque se encuentra con nosotros el doctor Ambrosio Bermejo Fenoy. Muy buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Hoy tenemos el placer de tratar uno de los temas más importantes, una de las enfermedades que hoy sigue siendo una lacra social y un miedo que hay patente a esa enfermedad. Estamos hablando del SIDA. No es 1 de diciembre, llevamos el crespón rojo, que es el Día Mundial del SIDA, pero bueno, podemos celebrar los 30 años, que este año se celebraban los 30 años desde la primera celebración del Día Mundial, y concretamente vamos a tratar el tema de las manifestaciones orales que produce el síndrome de inmunodeficiencia humana. Lo he dicho bien, ¿verdad, doctor? Sí, adquirida. Eso es. El día 1 de diciembre, efectivamente, fue el día en que se describió el primer enfermo de SIDA. SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida en el hombre, porque hay otras inmunodeficiencias que son congénitas. ¿Qué quiere decir inmunodeficiencia? Pues deficiencia de la inmunidad que nos defiende de las infecciones. Vamos a ver enseguida que está producido por un virus, por el virus de la inmunodeficiencia humana, tipo 1, porque hay otro que es el tipo 2, pero es menos agresivo. Es el tipo 1 el que crea los verdaderos problemas. Y como tú bien has dicho, pues es una enfermedad, son enfermos estigmatizados, porque siempre se ha relacionado el SIDA pues con la homosexualidad. No es verdad, realmente el SIDA se puede transmitir directamente de persona a persona, pero en la actualidad, por ejemplo, los homosexuales, que en una época efectivamente eran los más afectados, pues te diría que son los menos afectados, porque son los que mejores medidas preventivas toman. Sí. Pues pasamos a ver la primera presentación y así vamos explicando lo que son las causas. Vamos a ver manifestaciones orales del SIDA, pero primero vamos a comprender un poco la enfermedad, si lo te parece. Conceptualizamos claro, sí, para comprenderlo desde casa. Para entender qué es esta enfermedad y que, bueno, pues que no hay que tenerle miedo, porque es muy difícil infectarse si no se produce la infección por una de las vías que vamos a indicar. Va a quedar todo muy claro y, en fin, es una enfermedad que los médicos, los dentistas no deben tener ningún miedo a contagiarse. Está producida, como hemos dicho, por el virus de la inmunodeficiencia humana. Infecta a distintos tipos de células en el humano, pero hay una que especialmente se afecta más, que se llama linfocito CD4. Y a otros. En realidad el linfocito CD4 te diré que es un poco como el director de la orquesta inmunológica, es el que dirige la inmunidad para defendernos de las infecciones por hongos, por virus, por bacterias, de manera que con el tiempo pues van muriendo este tipo de linfocitos y las defensas van disminuyendo, con lo cual pues van apareciendo enfermedades infecciosas que cada vez se van desarrollando con más potencia, y si no se pone remedio y si no se trata el paciente llega a morir. De hecho morían todos hasta que se descubrieron. Por lo tanto es fácil de detectar si se hace una extracción de sangre, pero sin embargo por los síntomas puede ser bastante complicado, porque cada persona me imagino que será afectada de una manera, claro, según su sistema inmunológico, según los linfocitos que vayan muriendo. Exacto, van muriendo linfocitos, y a medida que va disminuyendo su número, la posibilidad de que surjan infecciones pues es mayor. De manera que clínicamente lo que nosotros vemos son infecciones, son manifestaciones secundarias. La infección del linfocito por el VIH no la vemos. Lo que vemos son las consecuencias de la disminución de la inmunidad. Vamos a seguir viendo imágenes. Estos son datos epidemiológicos. En la actualidad pues tenemos 34 millones de infectados en el mundo. 30 millones de muertos desde el principio de la enfermedad, en 1981. Solo en 2010 pues se han infectado 2,7 millones de individuos, y en España pues en estos momentos tenemos menos de 1000 personas infectadas, lo cual no es mucho. ¿Cuál es la buena noticia? Pues la buena noticia es que en estos últimos 6 años
han disminuido las muertes en el mundo un 24%. ¿Gracias a qué? A los nuevos medicamentos y a las medidas de prevención, a las campañas de prevención. Pero aún que están así queremos recordar que, sin embargo, el incremento de afectados por el SIDA se da en los jóvenes, los menores de 20 años, que a pesar de tener pues todo el conocimiento, toda la información que se debe tener, porque creo que hoy en día se tiene, no es suficiente. Efectivamente, además es gente joven, poco informada, y no toman las medidas de precaución suficientes. Además, hay muchísimos heterosexuales, es decir, ahora vamos a ver a continuación, fíjate en este mapa cómo se inició la pandemia mundial. Parece que todo procede de un virus de un mono africano, el mono verde africano. Bueno, pues en países aledaños al lago Victoria parece que se inició esta transmisión del mono al hombre. De aquí pasa a Haití y al norte de Europa y ya entra en Estados Unidos, y ya la pandemia se extiende por todo el mundo. Realmente hubo un momento en que se fue de las manos. Ahora parece que está controlada. Países como, por ejemplo, subsaharianos o países caribeños o la India, por ejemplo, donde la pandemia se estaba desarrollando tremendamente, pues se ha frenado en seco y ahora está bastante controlada. Aquí tenemos el virus es muy curioso, ahora lo veremos en una maqueta que he traído, y bueno, pues la transmisión se efectúa de hombre a hombre, de persona a persona, quiero decir, y ya digo que últimamente pues la transmisión heterosexual pues supera incluso a la transmisión homosexual. En esta imagen vemos un virus penetrando a un linfocito T, un CD4. Ahora me gustaría, si eres tan amable, enseñar una maqueta. Aquí tengo, otras veces he traído otras células, maquetas hechas a conciencia. Esto que tengo en mis manos es una maqueta casera, digamos. El linfocito es redondo, el linfocito que va a ser infectado por el virus, es una célula de la sangre. Y por lo tanto, pues la transmisión siempre se produce, casi siempre se produce sangre a sangre, fluido a fluido. El virus es un virus muy lábil. Bueno, esto es una célula, supongamos que es el linfocito CD4. Tiene una membrana externa formada por lípidos y está atravesada por proteínas. Esas proteínas, pues algunas actúan como auténticos receptores que necesita el virus para poder infectar. Yo tengo aquí lo que podría corresponder al virus. El virus son estas partículas pequeñitas, pues que es un virus pequeño, realmente no tiene más de 100 nanómetros de diámetro. Es decir, que es un virus que sería muy fácilmente de combatir. Sí, realmente es muy lábil, ahora te explico. Él necesita un receptor que es el receptor CD4, por esto esta célula se llama CD4, porque tiene muchos receptores. Aquí, por ejemplo, si te parece, vamos a... Acaba de afectar el virus. El virus contacta con el receptor adecuado. Por ejemplo, aquí tenemos una proteína receptora, aquí otra, y aquí otra, por ejemplo. Si viéramos, ahora está en contacto con la membrana celular. Dentro de la célula, por supuesto, hay otros elementos. Vamos a ir sacándolos. Por ejemplo, el retículo endoplásmico, que ahora pues no nos va a servir para mucho. Vamos a sacar otras cosas como los microtúbulos. Son componentes del interior de la célula, son componentes del citoplasma. Pero ahora lo que realmente, bueno, mitocondrias que tienen pues su objetivo, ribosomas con la fracción 30S y 50S, y tengo una cosa muy importante que es el núcleo de la célula. Dentro del citoplasma tengo el núcleo de la célula, y dentro de este núcleo tengo el elemento más importante, que es
el genoma, el que transmite los ADN. caracteres, el ADN, efectivamente. Fíjate que tiene forma de doble hélice y es ácido desoxirribonucleico. Bueno, pues te voy a contar algo interesante. El virus tiene una carga genética que se tiene que integrar dentro de este genoma humano, que está dentro de la célula. Exacto. Fíjate, y por lo tanto llegar hasta el núcleo. Claro, fíjate cómo lo hace, es muy interesante porque aquí yo tengo este virus que ha contactado con la célula pero a gran aumento, lo he aumentado de tamaño. Tiene una membrana externa con receptores, con elementos que necesitan engancharse en la membrana de la célula, y cuando está enganchado en la membrana de la célula penetra en el interior de la célula, penetra el interior del virus. Bueno, vamos a abrir el virus, que tiene una membrana que queda en el exterior de la célula, y dentro tiene como una nucleocápside, que es la portadora del genoma del virus. Es ARN, ácido ribonucleico, pero dentro también tenemos una enzima que se llama transcriptasa, que sirve para que en el interior de la célula el ácido ribonucleico del virus se transforme en ácido desoxirribonucleico y entonces se integrará en el genoma humano. Con lo cual el linfocito dentro ya tiene la carga genética del virus y a partir de ahí, cuando se multiplique el linfocito porque hay infecciones, se multiplicará el virus. Es como un caballo de Troya en el interior, penetra en el interior y ya queda en él. Bien, vamos a ver ahora unas imágenes que muestran que es un virus lábil, es decir, fíjate que en 30 minutos es destruido a 50 grados de temperatura y luego nada, en 10 minutos el alcohol, el agua oxigenada, la lejía, el hipoclorito sódico lo destruyen fácilmente. O sea que necesitamos que haya un contacto físico entre dos personas para que haya infección, porque si no, en una jeringuilla en la playa expuesta al sol, el virus se muere. No es infectante. Entonces vamos a ver qué principales prácticas de riesgo pone aquí. Las penetraciones sin preservativo entre personas que no tienen constancia médica de no estar infectadas por VIH y el uso repetido y compartido de la misma jeringuilla sin esterilizar. Es decir, prácticamente hay un contacto fluido a fluido al interior de la sangre. Y otros medios de transmisión son muy improbables. Por ejemplo, en la clínica dental es muy interesante saber si nos podemos infectar. Nosotros como odontólogos es muy improbable. Fíjate que después de un pinchazo, cuando un dentista se pincha con una jeringa que ha utilizado con un paciente, supón que ese paciente está infectado por el virus. Bueno, pues la posibilidad de que se infecte es del 0,3% si el paciente tiene VIH, mientras que si el paciente tiene la hepatitis B es del 30%. De manera que el riesgo que corre un dentista trabajando con un paciente de este tipo es nulo. Prácticamente, y la transmisión de odontólogo a paciente prácticamente es nula, porque fíjate que nosotros utilizamos, aquí tenemos distintos elementos, por ejemplo, los guantes que utilizamos, pues son todo guantes de un solo uso, es decir, es material que está perfectamente esterilizado, que viene súper protegido, que solo utilizamos con un paciente determinado y luego desechamos esto. Que, por ejemplo, incluso hay kits que nosotros utilizamos una sola vez, ni siquiera los esterilizamos. Este kit que tengo aquí se utiliza una sola vez y se tira, y tiene su espejo, su pinza, etcétera. Y si no, pues utilizamos kits que han sido sometidos a esterilización en el autoclave. De manera que hoy día no es posible que se pueda transmitir el VIH desde el dentista o de los materiales que utiliza al paciente, es imposible. De manera que vamos a seguir con la exposición. Estos pacientes no tienen complicaciones más que los pacientes normales, es decir, que después de hacer una extracción no se va a complicar la cosa más que con otro paciente, y menos si está tratado. Vamos a ver la siguiente.
Bueno, en la boca, ¿cómo se manifiesta? Con infecciones. No vamos a ver la infección por VIH, sino las infecciones secundarias que se producen. Por ejemplo, en la siguiente imagen lo veremos muy bien, cuáles son las infecciones que vamos a observar los dentistas en la boca. Por eso es interesante, si pasas la siguiente diapositiva, lo podemos ver. Enfermedades por hongos en la boca, pues van a haber cándidas, histoplasmosis, por bacterias, enfermedades periodontales importantes con grandes destrucciones, tuberculosis, pero fíjate que va a ser todo secundario a lo que está sucediendo, a la destrucción del linfocito T, que es el director de la orquesta inmunológica. Virus, herpes, leucoplasia vellosa, verrugas y luego pues algunos tumores también. De manera que el dentista tiene que estar preparado y saber cuáles son los signos que nos detectan. Por ejemplo, una candidiasis en la boca es normal en un niño muy pequeñito, de pocos meses de edad, porque no tiene su sistema inmunológico maduro, o en un anciano que también lo tiene deteriorado, pero no en una persona de 25 años. Si tú ves una candidiasis crónica en una boca de un muchacho de 25 años, te tienes que alarmar, tienes que ponerte en alerta y hacer los análisis pertinentes para descubrir si tiene o no tiene la infección y mandar al paciente a una unidad de referencia, a un hospital donde puedan aplicar las terapias modernas de forma precoz y temprana. Y hoy en día, si los pacientes están bien tratados, pues no transmiten la enfermedad y pueden vivir, toda la vida. Se convierte la enfermedad en una enfermedad crónica. El objetivo es curarla, pero todavía no sabemos. El objetivo es conseguir vacunas adecuadas, todavía no las tenemos. De momento, ¿qué hay que utilizar? Pues tenemos que utilizar elementos barrera. Día Mundial del SIDA, el próximo 1 de diciembre se cumplirán 31 años del descubrimiento de la enfermedad. Hoy por hoy lo mejor es no infectarse, utilizar guantes cuando tengamos que hacer alguna maniobra, utilizar preservativos cuando tengamos relaciones con una persona que no sabemos si puede o no puede estar infectada. Esto es fundamental, y de momento es el único camino que tenemos hasta que no se descubran vacunas adecuadas que nos protejan de forma perfecta. Porque realmente más vale prevenir que curar. Claro. Y esto en el caso de todas las enfermedades. Y luego, por supuesto, ir haciendo las visitas pertinentes al médico, al dentista, lo que siempre venimos diciendo, porque es la única manera de detectarlas precozmente, que son realmente cuando se pueden tratar y cuando no van a crear ningún tipo de consecuencia, sí. Y se puede vivir pues con una calidad de vida como cualquier otra persona. Y dos cosas que quiero que queden muy claras. Primero, los pacientes no tienen que tener ningún miedo a contagiarse, no solamente de SIDA, sino de cualquier cosa, porque utilizamos la máxima tecnología, todos los materiales están estériles, una consulta dental hoy día está perfectamente preparada para que esto no suceda. Y la segunda cuestión, pues llevar, si las penetraciones son el origen del contagio y el uso de jeringuillas compartidas, no esterilizadas, pues entonces evitar estos dos elementos para no contagiarnos simplemente, aunque las perspectivas son buenas, tenemos medicaciones estupendas, las vacunas se está trabajando, hay grupos de investigación en el mundo que están trabajando en ello, entre ellos españoles, grupos científicos españoles que están trabajando en las nuevas vacunas. Por lo tanto, la perspectiva es buena, pero hoy por hoy prevenir mejor que curar. Pues yo creo que ya que estamos aquí tenemos el poder de poder hacer un llamamiento, de poder realizar un llamamiento a los jóvenes, que son los mayores afectados hoy en día, los menores de 20 años, que realmente tienen que utilizar el preservativo en las relaciones sexuales, porque lo que no se puede dejar es a la mano de Dios, y no podemos ni incluso basarnos en la píldora, porque realmente lo que nos interesa no es no quedarnos embarazadas, que creo que es el concepto que sobre todo las niñas de 20 años pues es lo que olvidan, que realmente se realiza para no contraer enfermedades. Esta es una de las que se pueden contraer, hay muchas más. Otra de las cosas que no he dicho es que una transmisión que era muy frecuente lo que se llama transmisión perinatal, o antes del parto, después del parto, durante el parto, pues hoy en día si una paciente infectada, esto sucedía con frecuencia en países subsaharianos, si una paciente infectada toma las medicaciones adecuadas modernas, la posible transmisión madre-hijo es de lo más improbable.
Pues con esto, con una sonrisa y con el eslogan de siempre, pues nos podemos despedir. Vamos con el eslogan. Pues ya sabes, ayúdame. Si tienes la boca limpia, tus besos serán más dulces. Bueno, pues con esto nosotros les dejamos, pero ya saben que les esperamos aquí en el día a día con nuevos capítulos, nuevos temas con el doctor Ambrosio Bermejo Fenoy, que siempre está encantado de poder resolvernos esas dudas de odontólogos. Y sin más, les dejo, pero les esperamos aquí en el día a día.